¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a un episodio de Falsas Máximas. Ahora nuestra quinta temporada, nuestro segundo episodio de esta quinta temporada. Y evidentemente, como siempre, todos los episodios está del otro lado del micrófono el padre Pablo Patrito. Y pues, padre, arranquémonos directo. Si nos puedes recordar de qué va nuestra temporada, qué es lo que estamos, cuál es la falsa máxima y la verdad clara que estamos promoviendo en esta temporada, estimado Pater. Hola, queridísimo Juanma, qué gusto estar contigo, queridos oyentes, qué gran alegría compartir este espacio. En esta temporada estamos abordando la falsa máxima de que la vida espiritual es algo laxo, o que la vida espiritual siempre nos va a ir bien, que va a ser color de rosas y que no implica esfuerzo. Y la verdad clara que estamos queriendo proponer en esta temporada es que la vida espiritual exige el combate espiritual, la batalla espiritual. Y estamos viendo que esta batalla espiritual se experimenta de muchos modos, para eso tienen el segundo episodio de esta temporada. El primero, recordemos que fue un episodio especial por la Jornada Mundial de la Juventud, pero empezamos a abordar la batalla espiritual desde el punto de vista de los pecados capitales. Un pecado capital es un pecado que da origen a muchos otros pecados y a una serie de desviaciones respecto al amor a Dios y al amor al prójimo. El episodio pasado vimos el de soberbia, se los recomiendo mucho, creo que quedó bueno. Juanma y yo todavía nos estamos curando los moretones que nos generó. Y ahora vamos a abordar el pecado capital de envidia, Juanma. Así es, Pater, y pues el combate espiritual entonces implica el combate al pecado, y como bien dices, nos estamos enfocando en los capitales porque son la cabeza de muchos otros pecados. Platicábamos en el episodio anterior, Pater, sobre la soberbia, que es un deseo desordenado hacia la propia perfección, ¿no? Decíamos, a ver, hay una tendencia, hay una virtud, que es la búsqueda del propio mejoramiento, del perfeccionamiento, pero que se puede desviar. Y desviar, esa búsqueda de perfección es exactamente la soberbia. Y nos planteábamos, ¿cómo puede estar interconectado? ¿Cómo podemos de la soberbia darnos cuenta que podemos dar pie también a la envidia? Porque, ojo, y esto lo platicábamos, Pater, tú y yo, los pecados capitales están íntimamente relacionados unos con otros. Entonces, probablemente, si alguna de estas pedradas les cae de manera especial, revisen si no también el desarrollo de un pecado capital les está generando también efectos en otro pecado capital. Entonces, o en otros pecados derivados de ese pecado capital. Entonces, pues manténganse al tanto de los episodios que vamos a estar liberando en estas semanas. Y decíamos que la soberbia puede engendrar envidia, porque también en la búsqueda de la propia perfección, podemos nosotros querer que otros no sean tan perfectos como nosotros. Y por acá hablamos de entonces cuál es la esencia de la envidia. El alegrarnos de que a otros les vaya mal, ¿no? O entristecernos de que a otros les vaya bien, ¿no? Es la misma moneda, las dos caras. Pater, ¿qué más tenemos como para profundizar en esta primera definición muy de diccionario que acabo de mencionar sobre la envidia? Gracias, Juanma. Voy a retomar un poco la reflexión que hace Santo Tomás de Aquino, que es sumamente profunda en la Suma Teológica. Santo Tomás pone de inicio la vida cristiana, ¿no? Se pone de inicio la caridad. Si la soberbia es un pecado que se opone de modo general a la templanza y de modo específico a la humildad, la envidia es un pecado que se va a oponer directamente a la caridad hacia el prójimo. Y Santo Tomás nos recuerda lo siguiente: la caridad se subdivide en amor a Dios y amor al prójimo. Y el amor a Dios genera una alegría y el amor al prójimo genera otro tipo de alegría. Contra la alegría por el amor de Dios existe un pecado capital específico, que ese va a ser nuestro bonus, que vamos a dejar para dentro de 6 episodios, así que sintonícennos. Pero el pecado que se opone a la alegría del amor al prójimo está la envidia. La envidia es el pecado que se entristece con el bien del prójimo. Y entonces eso es algo tremendamente feo, Juanma, porque
La envidia es Ujú. un pecado capital que directamente se opone a nuestra vocación cristiana, que es la vocación a vivir en el amor. Y más específicamente, se opone a la vocación cristiana de buscar el bien del prójimo, porque no solamente uno deja de buscarlo, sino que cuando al prójimo recibe un bien, uno en vez de alegrarse, que sería lo natural, se entristece. Y ahí está toda la gravedad de la envidia. Sí, y también esta tristeza también la podríamos, quizás, si me permites usar la palabra, detectarlo en la amargura, ¿no? Hay gente que es como muy amarga. Quizá puede ser un tema de la personalidad, pero algunos probablemente sea más el reflejo de algo que está envidiando en alguien más. ¿Por qué? Pues porque está de malas, está molesto que algo le vaya bien a alguien. Y, Pater, de hecho, veíamos que hay un elemento común en la envidia que normalmente se presenta entre personas que percibimos como iguales y cuando nos comparamos con esa gente que percibimos como iguales. Es decir, eh, esta persona que es de mi misma ciudad, esta persona que es de mi familia, esta persona que es de mi misma edad, esta persona que tiene estas características como yo, y que probablemente nosotros pensemos, oye, pero pues este era el tonto del salón de clase. ¿Cómo es posible que ahora tiene estos bienes materiales, ¿no? O este era el feo, el que tenía granos en la cara y ahora resulta que tiene a la esposa o el esposo más guapo o guapa, ¿no? Em, entonces surge como esa amargura y creo que también se manifiesta de diferentes modos en diferentes etapas de la vida, sobre todo por este asunto de que nos comparamos un poco como entre iguales, ¿no? Entonces, cuando eres joven, quizá esta envidia te surge más cuando es alguien muy talentoso en el deporte o tiene las calificaciones mejores que tú. Quizá en un contexto como el mío, quizá es pues, un trabajo con un puesto más alto o un salario más abultado, ¿no? Quizá cuando eres mayor, envidiar la salud, ¿no? Envidiar que haya una familia unida, por ejemplo. Em, sobre esto, Pater, pues también tú qué has visto, qué efectos tiene también sobre la gente, sobre quién es el envidioso, ¿no? Vaya, sobre esto que comenté, ¿qué más quisieras llamarnos la atención para reflexionar? Juanma, me gustaría compartirte la historia de dos hermanos. Tenemos dos hermanos Creo que los que, conozco. que probablemente que sí, son conocidos. Ok, Viven juntos, sus papás los quieren y los aman mucho. Sus papás habían tenido una fortuna tremenda y la perdieron. Y entonces uno de estos hermanos se dedica a trabajar el campo y otro de los hermanos se dedica más a la ganadería. Entonces uno a la agricultura y otro a la ganadería. Y los dos, vamos a decir así, buscan tener buenas relaciones con Dios, los dos buscan estar bien y cada uno le hace como sus ofrecimientos a Dios. Ahora, uno de estos hermanos agarró y buscó ofrecerles lo mejor a Dios. De hecho, el hermano que se encargaba de la agricultura le ofreció los mejores granos, le ofreció la primera parte de su trigo. Buscó decir, esto es lo mejor que tengo y si Dios me lo dio, a él se lo voy a ofrecer. Y eso le daba mucha alegría. El otro hermano, a pesar de que eran muy unidos, de que se llevaban todo el tiempo, vaya, prácticamente no tenían más amigos, eh, mirando eso se entristeció mucho, o sea, le dio enojo que el otro hiciera ese bien y empezó a estar molesto, molesto con su hermano. Y la verdad es que gran parte de su molestia era que mientras el primer hermano, vamos a ponerle un nombre, Abel, y este segundo hermano que se llama Caín, no le ofrecía las mismas cosas, es decir, Abel ofrecía lo mejor de la cosecha y Caín ofrecía lo que le sobraba. No estaba mal porque estaba haciendo un ofrecimiento, pero no ponía lo mejor de sí. Al ver Caín que Abel era aceptado por Dios gracias a la generosidad de su entrega, a la disposición de su buen corazón, y que en cambio él, Caín, su ofrenda era rechazada, le entró tristeza y con la tristeza el enojo, y con el enojo
eh, dice las Sagradas Escrituras, se le ensombreció la cara, o sea, andaba de malas como rumiando algo. Y de repente un buen día, Caín le dice a su hermano Abel, pues vamos al campo y lo mata. En este relato, Juanma, de Caín y de Abel, vemos cómo se da la evolución de la envidia. La envidia, entonces vamos a tomar esto y vamos a irlo desglosando. En primer lugar, se da entre hermanos. Y como tú dices, Juanma, la envidia se da entre aquellos que se perciben como iguales. Sean Ujú. iguales o no, ese es otro tema y si quieres lo dejamos para dentro de unos minutos. Pero el Sí, de primer acuerdo. tema de la envidia es que se perciben entre iguales. El segundo tema de la envidia es que uno se entristece de el bien del otro y particularmente en el caso de Caín y Abel, que es la peor, una de las peores envidias posibles, uno se entristece de los bienes espirituales del otro. Ujú. Caín se entristece del bien espiritual de Abel. Y fíjate cómo está torcido, porque Caín hubiera podido entristecerse de una manera sana, es decir, qué bien le va a mi hermano, me alegro por él, y pues qué mal, yo podría hacer algo mejor para agradarle algo más a Dios y con E eso buscar inspirarlo a crecer. la imitación, ¿no? A Exacto, imitarlo en lo bueno. exacto. Y ese imitar en lo bueno se llama celo, el buen celo, y eso es algo santo, ¿no? Pero no, en vez de querer mejorar él, se entristece del que el que está bien tenga bienes espirituales. O sea, no ama a su hermano y se enoja con él. De esta tristeza viene el enojo, es el ensombrecimiento de la cara, y del enojo se pasa al odio. El último hijo de la envidia es el odio, Juanma. Ujú. Y planteaste muchas cosas recién al inicio, pero quisiera tomar como que esta base bíblica para que podamos ver estos elementos de la envidia. Se da entre gente que se percibe como igual, es una auténtica tristeza de que al otro le vaya bien, entonces es una falta concreta a la caridad hacia el prójimo. Esta tristeza se va manifestando en resentimiento, podemos agregarle en murmuraciones, o sea, se ve que Caín no tenía mucho con quién hablar, pero sí hubiera hablado mal de su hermano Abel. Y después de las murmuraciones o de la difamación, termina cayendo en el odio. Yo creo Mm. incluso, Juanma, y ahí hay otro aspecto de la envidia, que si Abel hubiera caído, si Abel hubiera fallado a Dios, Caín se habría alegrado. Y ahí tenemos también otro aspecto de la envidia. Entonces tenemos ya murmuración, Ujú. tenemos difamación, tenemos la tristeza objetiva, ¿no? Del bien ajeno, tenemos la Correcto. alegría de la caída ajena y tenemos finalmente el rechazo que termina en odio. Sí. De acuerdo. Y yo aquí creo que para algo que nos ha funcionado mucho con nuestros amables oyentes es quizá no irnos a los o no hacer tanto énfasis en los casos extremos, porque en los casos extremos es donde fácilmente le damos la vuelta a nuestro combate personal espiritual. ¿Por qué? Porque puedes decir, bueno, pues yo no estoy en un punto de odio a mi hermano que pueda estar en pie de asesinarlo, ¿no? Entonces, pues fácilmente puedo decir, bueno, la envidia no es algo mío, no es algo de mi día a día, no es un pecado mío. Pero justo en todos estos otros hijos que fuiste ya mencionando, hijos o hijas de la envidia, empezamos, ya los mencionaste, ¿no? Al menos algunos que tal vez incluso se pueden como subdividir, el resentimiento, la murmuración, la difamación. Entonces, y esto me remonta, Pater, a una reflexión que hacía muy frecuentemente el Papa Francisco en los primeros meses, años de su pontificado, que decía mucho, nos prevenía contra la murmuración, ¿no? Evitar la murmuración. Y la murmuración también como hermana gemela, ¿no? Del tema de la difamación. Entonces, creo que aquí nos puede dar mucho a pie al examen de conciencia, el revisar, a ver, ¿cuáles son mis conversaciones sobre las otras personas? Normalmente destaco sus virtudes, me alegro me gozo, ¿no? Me alegro de su virtud, de lo bueno que son, lo reconozco, difundo lo bueno que son, o más bien al contrario, hago eco de sus errores, miento respecto pues a su buen nombre, o justamente lo que quiero hacer es, pues, que las personas tengan un mal sentimiento hacia esas personas.
Esto creo que nos da pie a encontrar estos tonos de grises, ¿no, Pater? Porque bien fácil. Pues bueno, los envidiosos son aquellos que nada más están pensando en dinero todo el tiempo, o los que de plano son tan envidiosos que tienen pues ya sentimientos homicidas, como en el caso de Caín. Vaya, no sé si sobre esto has encontrado algunos otros matices o ejemplos, Pater, que nos pudieran ayudar a reflexionar sobre nuestra envidia, digamos, más cotidiana. Mira, Juanma, el episodio pasado hablábamos de la soberbia y me gustaría ahora mostrar la conexión, porque me parece que es fácil que todos nos descubramos soberbios y el que no se descubre soberbio, pues por el amor de Dios tiene un problema, vaya con su confesor y su director espiritual. Sí. Em, pero, y como es fácil identificarse con la soberbia, voy a utilizar ese trampolín, ¿no? Decíamos que la soberbia era el deseo desordenado de la propia excelencia y que ese deseo desordenado se manifestaba de muchas maneras, pero una de las maneras en las que se manifestaba era en el querer destacar, en el querer buscar honores. Y Mm, ahí es donde la soberbia se conecta con la envidia, ujú, porque lo voy a poner de esta manera. De algún modo u otro, a todos nos afecta la soberbia. Y de un modo u otro, todos buscamos querer destacar, todos buscamos querer ser los mejores, todos buscamos querer superarnos. Y eso fácilmente se desvía. Y entonces una de las desviaciones es la soberbia, pero también como punto tangencial, pero no por ser tangencial menos grave, está el caer en la envidia. ¿Por qué? Si yo busco destacar, puedo buscar destacar de una forma sana y una forma no sana. La forma sana es yo destaco, pero hago que los demás crezcan conmigo. Entonces, destacar como el sentido de superación personal, y eso es muy bueno. Pero está el destacar en el sentido de yo tengo que estar por encima del otro y si otro está a mi altura o cercano, yo me siento mal. Y entonces mi forma de destacar es pisando a los demás. Acá todavía estamos en la soberbia. ¿Dónde entra la envidia? Yo quiero destacar, quiero tener honores, busco fama, busco algún tipo de reconocimiento. De vuelta, que de suyo eso no es malo, lo malo es cuando eso se desordena. Y resulta que lo que yo estoy buscando recibir lo recibe otro. Eh, y me entristezco. Entonces, ujú. hay dos tipos de tristeza. Puedo entristecerme porque yo todavía no lo logro, pero aún con esa tristeza me alegro de que el otro le haya ido bien y aún en mi tristeza personal soy capaz de alegrarme con el otro y festejarlo. O también puedo sentir como que ese tironcito en el estómago, creo que muchos lo identifican, eh, que es una mezcla entre tristeza y enojo de que el otro haya logrado lo que yo quería antes que yo. Y ahí está la envidia. Y estoy seguro, Juanma, que esa envidia es sumamente cotidiana. Ujú. Em, ¿Por qué? Que, Porque es una desviación pues, casi que sí del pecado original. O sea, es parte de la cizaña que traemos en nuestro corazón. Estoy compitiendo por algo, deseo superarme y pensemos en lo que quieran, trabajo, familia, escuela, deportes, ejercicio, y llega otra persona que va a ser mejor que yo y en vez de alegrarme porque esa persona sea mejor que yo, me pone triste porque yo no lo tengo y cómo puede ser que el otro sí y yo no. Y en esa parte de estoy enojado o estoy triste porque cómo puede ser que el otro sí y yo no, ahí está la envidia. Totalmente de acuerdo. Y de hecho es tan frecuente que esto que comentas, que también es común, y de hecho nos pasó cuando preparábamos este episodio, encontrarnos con fuentes que más bien tienen que ver desde el lado de la psicología, ¿no? Porque bueno, las personas somos somos integrales, tenemos muchos elementos y no podríamos por fuerza compartimentalizar todos al punto de que este elementito de la persona va en esta casilla, ¿no? Van entremezclados. Pero, digo, esto para ilustrar que es algo común, es algo observable y es algo que incluso en el mundo secular vale la pena atender, resolver, hasta para mejorar las relaciones interpersonales, ¿no? De manera completamente secular. Pero vale la pena decir una verdad clara. La verdad clara es que la envidia surge del pecado, ¿no? Surge de nuestra naturaleza caída y que por ende, pues podemos caer en la envidia y en el ejercicio de sus hijos o hijas, ¿no? De estos que hemos ido mencionando poco a poco. Pero, Pater, aquí quisiera, ahorita que ya mencioné la psicología, pensar un poco más en la implicación de otras ciencias, ¿no? De la envidia en otras ciencias, como las ciencias sociales y políticas. Nos hemos esforzado también aquí en Falsas Máximas por
buscar cómo esto que vivimos en lo espiritual y particularmente en esta temporada, en el combate espiritual, tiene implicaciones sociales, ¿no? Si en nuestras comunidades cercanas, si históricamente, si en la estructura política hay algo que nosotros podamos identificar como un resultado de relaciones envidiosas. Sobre esto, Pater, eh, ¿dónde vemos este tipo de ejemplos? Juanma, voy a decir algo que va a ser sumamente incómodo, pero el primer ejemplo que yo pondría es en el tema de la lucha de clases. Ujú, ¿Y por qué va a resultar incómodo? Porque en ese tema hay trigo y cizaña. Voy a tratar de explicarme. La envidia parte de un principio que es yo me creo igual al otro y a mí me duele lo que el otro tiene y yo no, pero me duele que él lo tenga, ¿no? ujú. No es que me duele que yo no tenerlo y entonces crezco, no, me duele que él lo tenga. Y esto a nivel social es sumamente común. O sea, acabo de poner un ejemplo histórico, el tema de la lucha de clases propuesta por Marx, porque esencialmente la lucha de clases, aunque se le puede rescatar toda una dimensión de justicia social, que de hecho eso fue lo que hizo la doctrina social de la Iglesia, partiendo desde la Rerum Novarum de León XIII, e incluso pronunciamientos de papas anteriores, pero en fin, Más claramente, sí. eso es otro tema. El tema de la lucha de clases era de decir, era la tristeza generada porque otros tuvieran lo que yo no tengo. ¿Y por qué creo que eso fue producto de la envidia y no de la justicia social? Porque en vez de llevar un crecimiento social, llevó un decrecimiento total. Y hoy en pleno siglo XXI lo podemos ver. O sea, podemos ver lo que le pasó a la Rusia comunista, podemos ver lo que pasó con Stalin, podemos ver lo que pasó con Lenin, podemos ver lo que pasa con Cuba. Que de hecho sería un poco el poner la revolución por encima del desarrollo pleno, ¿no? Creo que ahí es donde llegó a su punto de quiebre, ¿no? Ante un elemento positivo de reivindicar derechos y dignidades personales, unos se fueron por la dinámica de la revolución basada en la envidia, mientras que la iglesia ha propuesto el tema del desarrollo pleno de la persona basado en la caridad, que es la parte de la virtud opuesta, en este caso la envidia, ¿no, Pater? Exacto. Y eso fue un ejemplo histórico, Juanma, muy breve. Si algún oyente tiene más dudas, déjenlo en los comentarios y podemos irlo atendiendo. Pero a mí me preocupa, por ejemplo, en los países en donde ahora estamos en elección y justo en Argentina y México estamos en contexto electoral, Sí. cómo la envidia se capitaliza, sobre todo en proyectos populistas. ¿Y en qué sentido? Uno de los argumentos más fuertes del populismo es la queja constante de los que tienen, de los que no tienen contra los que tienen. Se construye un hombre de paja en donde existen ciudadanos ricos, ciudadanos fifís, eh, ciudadanos chetos, como se dice en Argentina, que Ujú. además gradualmente van perdiendo su categoría de ciudadanos para convertirse en los otros. Adversarios, claro. Y esos otros se desdibujan de la gente que tiene necesidades, de la gente que padece, de la gente que tiene hambre, pero también se va desdibujando. Fíjate lo que hace la envidia desdibuja y se convierten en pueblo, una Mm. noción abstracta, una noción etérea, una noción que no estoy hablando del pueblo en el sentido bíblico, estoy hablando de pueblo en el sentido sociológico y en esta depravación, ¿no? En donde se Sí, de borra la gente, colectivizar en una exacto, masa uniforme. pueblo como colectivización de la masa, eso, Juanma. Ah, qué interesante, siempre es bueno hablar con un politólogo. Este, y fíjate, y eso lo genera la envidia. Entonces, mira lo que está haciendo la envidia. La envidia, o sea, se utiliza la envidia como estrategia electoral para, por una parte, alienar a unos, que son los otros, los ricos, los malos, los que hay que quitarles derechos y privilegios, y por otra parte, viene o sea, se desdibuja, se borra a la gente real con sus problemas reales y su necesidad de crecimiento real. ¿Y por qué digo, Juanma, que esto es envidia y no justicia social? Porque en vez de ayudar a unos a crecer y que todos estén mejor, lo que se hace es rechazar a los que están mejor
y alimentar el resentimiento en vez de provocar un auténtico desarrollo social. Esa Mm, es otra consecuencia. Y si vamos para una tercera, Juanma, a mí me parece que sí. detrás de toda la ideología woke, más allá de sus bases filosóficas y etcétera, hay muchísima envidia. Pero no sé, Juanma, ahí tú desde el punto de vista político, si pudieras aportar algo. Pues yo, de hecho, te iba a hacer este comentario o iba a profundizar, qué bueno que des pie a esto de la parte woke, ¿no? Yo te iba a preguntar directamente sobre el elemento LGBT, ¿no? Que bueno, está bastante relacionado. Em, Fíjate que sí creo que, eh, o sea, como profundizando un poco en eso, sí hay un tema también, por ejemplo, de envidia fuerte. Y quiero aquí, creo que hay mucho en el ámbito woke, un elemento de envidia. Ojo, mucho criterio con esto que voy a decir, porque pues efectivamente es lo que queremos hacer, formar criterio aquí en Falsas Máximas. Hay un movimiento de, por ejemplo, reivindicación de los derechos de la mujer, que es muy importante, pero que tampoco podemos caer en el exceso de que, por ejemplo, aquí pasa en México, cuando una persona, una mujer en la política, resulta que siente que está siendo desplazada, que por la propia riña que hay en el movimiento político, alega violencia política de género, por ejemplo, que es un tipo de delito que pues tiene algunas líneas grises en las que pues, terminas diciendo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me está haciendo menos porque soy mujer, ¿no? Y que termina siendo un elemento me pongo en una calidad de víctima para poder alcanzar lo que yo percibo como privilegios que nada más están en un grupo de hombres y como soy víctima oprimida por un grupo privilegiado, entonces pues yo exijo unos derechos percibidos que me tienen que poner ahora por encima. Entonces, aquí hay un elemento, te digo, quizás un ejemplo no tan claro, perdón, no tan concreto en una persona ahorita en especial, porque nos podemos meter en problemas quizá un poco más allá del criterio, pero que sí la reivindicación se convierte en envidia y la envidia se convierte en una nueva opresión a través incluso de elementos institucionales que dan ventaja indebida a unos que antes eran oprimidos sobre otros que antes eran opresores, ya fuera reales o percibidos como tal. ¿No, Pater? Digo, tal vez me fui muy lejos acá, pero creo que es una realidad que empezamos a observar. Sí, Juanma, y permíteme retomar un poco la parte de los principios, porque Santo Tomás señala que hay dos perfiles que son los que más desarrollan la envidia. Por una parte, los que buscan grandes honores, o sea, Ujú, entonces ahí hay una relación directa entre la envidia y la soberbia, pero por otra parte, con uno de los hijos de la soberbia también, que es la pusilanimidad. El otro perfil de gente que busca, perdón, el otro perfil de gente que desarrolla mucho la envidia son los pusilánimes. Y ujú, voy a tratar de explicarlo. Los que buscan grandes famas, grandes honores, o sea, justo los que se les desordena el deseo de la propia perfección y del propio desarrollo, sienten envidia de los otros, cuando los bienes ajenos se perciben como que los opacan, ¿no? Entonces, si yo estoy buscando ujú, destacar y otro empieza a destacar, yo siento que eso me opaca, entonces me entristece el bien ajeno. Por eso al soberbio le nace la envidia. Pero también al pusilánime. ¿Y cuál es el pusilánime? El que cree que no es capaz de cosas grandes, el que cree que no puede salir adelante. Entonces, ¿cuál es el problema del pusilánime? Que ve al que tiene al lado y se entristece, o sea, le da envidia cualquier pequeño avance que otro tenga, le genera tristeza. Y entonces así es como tenemos también un poco desde la cuestión woke, o sea, esta cuestión de no a los privilegios, no a esto, no a lo otro. ¿Por dónde creo que se ve la envidia? Que hacen tanto la lucha por no tener privilegios, que eso de suyo es bueno, el problema de la ideología woke es que es una ideología y eso está desordenado. Entonces, hacen tanto la lucha porque no haya ningún tipo de privilegios que cuando ven que otra persona tiene algún mérito, por más mínimo que sea, se exacto. enojan y les da envidia. Yo ahí es por donde lo vería en la cuestión woke. Y no hace falta ser woke para eso. De vuelta, eso lo tenemos
cada uno en nuestra propia vida. Lo que pasa es que también hay manifestaciones sociales. Entonces tenemos la manifestación social en la lucha de clases, tenemos la manifestación social en la instrumentalización de la envidia como factor o motor social y político, y también tenemos otro ejemplo de envidia en las cuestiones woke, en donde, claro, la gente se esfuerza tanto porque nadie destaque, que cuando otro destaca, les da tristeza. Ahora, Juanma, esto también nos puede pasar en los grupos de iglesia. Particularmente le pido a los que nos escuchen que estén atentos porque los que nos escuchan son justo el perfil de gente que está buscando hacer un servicio a la sociedad o un servicio dentro de la iglesia, impulsado desde nuestra fe, impulsado de la doctrina social de la iglesia, y les pido que estemos atentos porque los que buscamos hacer el bien a través de cierto liderazgo, tenemos una tendencia muy fuerte a que eso se desvirtúe y en vez de Mm. buscar que los otros crezcan con nosotros, querer que los otros crezcan detrás de nosotros. Y es muy fácil que surja la envidia cuando vemos que surge otro líder, una persona con un carisma distinto, otra persona que hace las cosas de un modo distinto al que las hago yo, y eso puede generarme molestia y esa molestia de fondo puede ser expresión de una envidia. ¿Por qué lo hace distinto? ¿Por qué está resaltando distinto a mí? Y eso, Juanma, también es algo que quiero señalar porque eh, no seamos idealistas o no seamos ciegos. Ocurre en nuestros grupos, yo creo. Sí, y vaya, en las biografías de los santos se puede ver que también su propia santidad suscitó, digo, de forma quizá indeseada, o sea, no deseada por los propios santos, pero en su entorno gente que deseaba lo que ellos tenían en cuanto a gracia, en cuanto a santidad, que no lo tenían y despertaba la envidia de, pues, de ajenos, pero también de propios, incluso de gente cercana a ellos. Estemos atentos a esto. Y con esto, Pater, pues estemos atentos a cualquier manifestación de la envidia que podamos tener en nuestro día a día. Como decíamos, es más cotidiano de lo que parece, es además grave porque también suscita o da cabida hacia manifestaciones de pecados secundarios y de diferentes, digamos, de diferentes tipos, magnitudes y demás. Y pues esto nos lleva, Pater, a donde empezamos. O sea, estamos en un combate, estamos en un combate espiritual donde combatimos contra nuestra naturaleza caída, contra esa espina que nos deja el pecado. Eh, Hoy tocó de envidia, la semana anterior nos tocó soberbia, próxima semana los tendremos sorprendiendo con otro pecado capital. Y pues bueno, Pater, pues no sé si todavía quisieras hacer una última recomendación a nuestros oyentes. La envidia parte por la tristeza del bien del prójimo. Entonces, la envidia se opone directamente a la caridad. ¿Cómo salir de la envidia? ¿Cómo salir de esta tristeza? ¿Y cómo salir de los hijos de la envidia? Que vamos a repetir, es la murmuración, es la difamación, que ya es hablar mal públicamente del otro, es alegrarse de que el otro le vaya mal o entristecerse que el otro le vaya bien, es salir del odio, es salir de esa molestia constante de que a los otros le esté yendo bien y a uno no. ¿Cómo salir de eso? Yo creo que fomentando dos cosas, Juanma. Por una parte, fomentando la virtud de la alegría, que, que la alegría es mucho más que un sentimiento, es una actitud de vida, es una virtud, es una gracia también que se recibe. Alegrarse y educarnos para poder ser alegres, es decir, educarnos para poder ver bien las cosas buenas que los otros tienen y viendo las cosas buenas, darle gracias a Dios por lo que hacen esas personas y por lo que Dios hace en nosotros a través de esas personas. Creo que eso es un primer remedio contra la envidia. Y un segundo remedio contra la envidia, eh, junto con la alegría mezclada con la gratitud, es el tema de la caridad, o sea, buscar hacerle el bien a los demás. La envidia, como genera tristeza, o como es producto de la tristeza, termina generando que uno aparte al otro y hacerle lo opuesto a la caridad. Y repito, murmurar, difamar, alegrarse con lo malo, entristecerse con lo bueno, odiar. Entonces, tratar con caridad al prójimo para no caer en envidia es justamente hacer lo opuesto. En vez de murmurar, guardar silencio ante algún defecto que sea innecesario revelar. En vez de difamar, compartir las cosas buenas que tiene el otro y sin peros. eh, Sentir con el otro, ser compasivo, es decir, entristecerse también
con la tristeza ajena, tristecerse con el mal ajeno. Al mismo tiempo, y esto ya lo mencioné, la alegría, ser capaz de alegrarme cuando al otro le va bien. Y finalmente, hacer el bien aunque no lo sienta. Creo que dirigir una palabra amable, ofrecer una sonrisa, evitar el mal comentario, ese tipo de cosas muy pequeñas, muy cotidianas, permiten regular esa tristeza interna de la cual nace la envidia y darle paso a la alegría y darle paso sobre todo a la caridad. Así que ya saben, eh, callar los defectos innecesarios, eh, hablar bien de las otras personas, reconocer los bienes, las cosas buenas que ellos tienen, darle gracias a Dios por las cosas buenas que le ha dado a nuestros hermanos, agradecer a nuestros hermanos por las cosas buenas que tienen y de las cuales nos vemos beneficiados, y finalmente tener esos buenos gestos de una sonrisa, un acto de compañía, un acto de paciencia que todos se merecen por ser hijos de Dios y que además nosotros tenemos obligación de dar por haber sido redimidos por Cristo. Con eso me quedo yo, Juanma. Perfecto, Pater. Únicamente agregaría eso último, pues la prescripción de siempre, ¿no? Oración, vida de gracia, procurar los sacramentos. Eso evidentemente ya lo estamos dando por hecho. Y bueno, Pater, pues nada más recordar a nuestros oyentes y pedirles que compartan este episodio, compartan lo que les ha dejado alguna huella, alguna reflexión acerca de este episodio u otros que hemos tenido aquí en Falsas Máximas. Recordándoles que además de que nos encuentran en Spotify, nos encuentran en YouTube, si quieren ver, por ejemplo, este podcast grabado, en caso de que no lo tengan con el Wi-Fi ahí en el Spotify. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook y en todos lados estamos como Falsas Máximas. Entonces, en la medida en la que también nuestros amables oyentes puedan compartir esto, pues vamos a poder llegar a más oídos que también puedan beneficiarse de esto, que también a ustedes los haya hecho reflexionar, aunque a veces se sienta más como una pedrada que como una reflexión de una caricia, ¿no? Al final pues, estamos en esta batalla, en este combate espiritual. Y bueno, Pater, pues despedirnos como todos nuestros episodios con nuestra jaculatoria favorita y que viva Cristo Rey. ¡Viva!